En 1918 se gesta en la ciudad de Córdoba un movimiento que dejará su huella profunda en la historia del siglo XX en toda América Latina. ¿Cuáles eran los postulados de la reforma universitaria? ¿Qué pensaban aquellos jóvenes estudiantes? ¿Se mantiene en la actualidad la ideología propuesta por los reformistas? Todos los años, el Museo Casa de la Reforma Universitaria, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, reúne a distintas generaciones con motivo del festejo del Día del Estudiante. El objetivo de este encuentro es el de compartir un momento agradable y poder revivir de este modo vivencias, recuerdos y experiencias en torno a una forma de vida compartida, la condición de haber sido y ser por siempre, sin más que en el recuerdo, un estudiante. La invitación es a ex estudiantes, recientes egresados, viejos referentes estudiantiles y actuales dirigentes. La idea es debatir, recordar y celebrar los preceptos de solidaridad, amistad, compañerismo y compromiso. A partir de este evento, el museo sostiene la importancia de este espacio como un lugar de participación y reflexión en torno a las enseñanzas que nos legaron los estudiantes de 1918. Con esta jornada, el museo se reafirma en el tiempo como una institución que se pretende y sostiene con y para los estudiantes cordobeses. Yo le puedo contar cosas familiares de Gumersindo Sayago. Él, si bien estaba en Córdoba y yo residía en Santiago del Estero, junto con la madre de él, es decir, con mi abuela, él iba con bastante frecuencia a Santiago del Estero. La influencia de él en lo personal fue importante, porque yo dialogaba con él él iba a Santiago y yo tenía diálogo con él desde la adolescencia. Y me interesaba, preguntaba, obviamente, y además por la importancia de que él tenía por haber sido firmante del Manifiesto Liminar y presidente del Comité Pro Reforma, que nace en el 18 y que es el que motoriza el proceso de la reforma universitaria. Yo tenía conocimiento de hechos y eso influyó notablemente en mi decisión y en otros estudiantes que tenían contacto con él. Él iba a Santiago del Estero y había estudiantes secundarios que pedían entrevistarse. En el periodo en que a mí me tocó estar en la universidad y en todos esos años estuve incorporado al movimiento reformista, creo que venía como un mandato de la historia, pero además el país salía de un gobierno como el de Perón, a la caída del gobierno de Perón, un gobierno que se caracterizó en el plano universitario por ser un gobierno manejado en casi todo el periodo que va del 45 al 55, salvo una etapa final, por sectores clericales, reaccionarios y derechistas que le marcaron su impronta a aquel gobierno en el plano cultural, en el plano universitario, con resistencia de intensidad variable por parte del estudiantado reformista. Después del año 55 se produce un ascenso del movimiento estudiantil reformista en sus distintas variantes que las había, con diferencias significativas que iban desde el liberalismo hasta la izquierda. Yo estuve inscrito en la tendencia de izquierda del movimiento estudiantil. Pero fue la universidad reformista, creo yo. Fue la universidad reformista porque se estableció el gobierno tripartito, un gran desarrollo de la ciencia dentro de la universidad. Por ejemplo, hay la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, abruptamente destruida con la noche de los bastones largos, golpeada durante la dictadura de Onganía que sobrevendría el periodo que estoy evocando. La editorial de habla hispana más grande del mundo, que se llamó Eudeva, que vendía sus libros en
en los kioscos y sacando títulos de un gran interés general. Un crecimiento patrimonial de la Universidad de Córdoba. Este crecimiento patrimonial se puede mostrar con la nueva Facultad de Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, el Colegio Manuel Belgrano, un gran desarrollo, digo, desde el punto de vista patrimonial. Yo creo que fue un periodo de una gran riqueza, de un gran debate de ideas y donde concurrían las distintas corrientes del pensamiento a confrontar. Yo aprendí la reforma universitaria siendo estudiante secundario. Más aún, formamos en Santiago del Estero un centro de estudiantes reformistas, que duró algunos años. Yo creo que fue el único centro secundario que fue reformista, es decir, con estudiantes que aún no conocían la universidad, porque la reforma universitaria es un problema que se gesta dentro del ámbito universitario. Sin embargo, como le digo y reitero, en Santiago del Estero formamos un centro de estudiantes reformistas por allí, por el año 1950-51. Bueno, yo llego a Córdoba en el año 1952 sin una definición vocacional. Yo sabía que algo tenía que estudiar, me inscribí en Medicina y Derecho, aprobé en ambos el primer año, pero después continué únicamente con Medicina. En ese momento vivíamos una época un poco dura, porque la reforma universitaria de alguna manera era cuestionador de la política educativa del gobierno peronista de ese momento. Consideraba, y tenía razón a mi criterio, que la universidad estaba dogmatizada, que como parecido al año 18 había una ley universitaria restrictiva que impedía, digamos, el análisis y el estudio de las nuevas ideas y de los nuevos planteos que surgían en el mundo. Además que había una represión que impedía un correcto funcionamiento de los centros estudiantiles. En 1956, después de caída la acción de gobierno del peronismo por la llamada Revolución Libertadora, la Federación tiene una activa participación porque tuvo una lucha fuerte contra el peronismo, pero también tuvo que enfrentar a una dictadura que aparentemente quería representar una democracia, hablaba de una representación inmediata, con una reforma constitucional, más defendiendo los intereses políticos, económicos, foráneos, que los intereses nacionales, porque creo que abolir la Constitución del 49 evidentemente significaba un golpe certero y artero a las realizaciones políticas de ese entonces. Milité en la Federación Universitaria siendo tesorero de la Federación, y después en el 57 fui secretario general de la Federación en la presidencia del compañero Delich. Ahora Delich había contraído un compromiso en su servicio militar, debía incorporarse a la fuerza y se trasladó a Buenos Aires, donde allá ocupó inclusive, antes de incorporarse, el cargo de presidente de la Federación Universitaria Argentina. En la práctica, a pesar de que había dos vicepresidentes, en la práctica tuve que hacerme cargo yo de la presidencia y me tocó afrontar, diríamos así, los periodos más álgidos o críticos, cuando se planteó el mantenimiento de los exámenes mensuales que era una conquista de la época peronista, una conquista de los estudiantes, pero que desde la óptica, diríamos así, política, educacional, la Federación lo veía como negativo. O sea, el estudiante se aferraba a rendir examen,
a ser profesional inmediatamente, sin preocupación, diríamos sin mayor preocupación de su formación, que le permitiría un examen más espaciado. Entonces aparecieron unas huelgas en medicina, se generaron acá en el barrio Clínica, donde estamos celebrando justamente hoy el 21 de septiembre, como lo hacíamos siempre cuando éramos estudiantes. Y bueno, en ese entonces nos tocó enfrentar esa disputa muy seria, muy violenta. Fundamentalmente se hicieron en el Córdoba Sport varias asambleas, varias reuniones multitudinarias, porque pasaban los 5.000, los 6.000 estudiantes en esas asambleas. Quiero decir que del 58 en adelante es la primera vez que los estudiantes forman parte del gobierno de la universidad. Es decir, que se consagraban los postulados de la reforma del 18 en muchos puntos. Fue muy importante el debate ideológico. Por ejemplo, sobre el sentido de la investigación por parte de las universidades estatales, de las universidades públicas. Fue un periodo de gran lucha en torno al establecimiento de las universidades privadas. Nosotros, los estudiantes reformistas, estuvimos en contra y se desarrollaron las movilizaciones masivas quizás más grandes de la historia política del país, porque no solamente se desarrollaban en las grandes ciudades, sino en las pequeñas ciudades a punto de partida, por ejemplo, de los estudiantes secundarios. Fue una lucha realmente importante en contra de la creación de las universidades privadas. Bueno, la verdad que la decisión de escribir ese libro fue casi un compromiso que yo tenía con mi juventud y con mi experiencia de vida universitaria. Yo fui reformista durante mis años de estudiante y me tocó participar activamente a través de lo que en ese momento era la Franja Morada Cordobesa, el Partido Reformista de Medicina, del que fui secretario general. Y me tocó también participar en los 50 años de la reforma universitaria. Y me di cuenta que nosotros hablábamos mucho de reforma universitaria, pero sabíamos muy poco lo que era la reforma universitaria. O sea, realmente había muy poco, había muchos documentos, había algunos libros importantes escritos, algunos demasiado largos, muy tediosos, con mucha historia, pero creo que había como una sensación de hechos que habían ocurrido y nosotros prácticamente nos manejábamos con los hechos consumados. La consigna de la reforma universitaria era permanente. Las tomas de la universidad se hicieron en 2 o 3 oportunidades, ingresando, y luego los sectores del estudiantil que respondían a la CGU siempre estaban en minoría, había una mayoría estudiantil tremenda. Les decíamos a los propios estudiantes de la CGU: ustedes son peronistas, entren al centro estudiantil que se formó en el año 18 y formen una tendencia interna y vayan a elecciones y discutan los problemas. Bueno, ellos sostenían quedarse aislados ahí en la CGU y el tiempo nos dio la razón, porque hoy el peronismo está dentro de la FUC y está dentro de los centros estudiantiles y compite ideológicamente y democráticamente la conducción de los diversos centros. O sea que eso que se planteaba en aquel entonces se dio posteriormente. Pero se seguía pidiendo la libertad de cátedra, las cátedras paralelas, la asistencia libre a clase, y todas las reivindicaciones, el gobierno tripartito. En aquella época las universidades dependían del Poder Ejecutivo Nacional, no había autonomía. Al rector lo designaba el gobierno nacional y a los decanos también. Creo que la reforma plantea con absoluta claridad, el sentido filosófico de la reforma universitaria, plantea con absoluta claridad, vuelvo a repetir, las reivindicaciones que pueden ser los peldaños auténticos donde debemos pisar y ascender hasta la altura que necesariamente debemos tener para desarrollar nuestra potencialidad política,
económica, social, ser justo, libre y soberano. Nuestra actividad era polifuncional porque incluso apuntaba a distintos objetivos de distintas naturaleza. El problema de la democratización en la universidad, por ejemplo, siempre fuimos sensibles y atentos a conseguir becas para los estudiantes sin recursos. Becas en el comedor, becas para estudiantes casados, becas para estudiantes solteros sin recursos, ampliando la frontera de la participación de los sectores menos favorecidos de la sociedad a la vida universitaria. Nosotros tratábamos de ampliar la participación estudiantil en los consejos, porque la representación no era paritaria. Por ejemplo, yo estaba en el Consejo Superior donde había 8 decanos, uno por cada una de las facultades, 2 graduados por elección y 4 representantes estudiantiles. Es decir, que el mundo de los docentes y de los decanos tenía mayoría asegurada en el Consejo. Nosotros procurábamos, con muy poca posibilidad de éxito, de revertir esta situación para que hubiera una representación paritaria. O sea, éramos la juventud que se rebelaba contra la dictadura de Onganía, éramos la juventud que trataba de imponer valores libertarios, ¿no es cierto?, y de rescatar para la universidad la autonomía y todo lo que había representado la reforma. Pero básicamente lo que éramos libertarios, ¿no es cierto?, nos resistíamos contra la dictadura por un principio casi ético, y defendíamos valores laicos de la universidad, valores participativos, ¿no es cierto? Teníamos una serie de principios que sentíamos que representaban lo más noble de la juventud de ese momento. Bueno, yo me incorporé prácticamente al tercer año de mi carrera de medicina, me incorporé a Franja Morada. Coincidió con el golpe militar de Onganía. Fue un año muy trágico porque efectivamente fue una intervención muy dolorosa de la universidad, donde perdimos todo lo que representaba en ese momento la autonomía universitaria. Y yo, siendo un estudiante relativamente joven, me incorporé a trabajar en el Partido Reformista de Medicina como un miembro más, y vivimos un periodo de huelga bastante largo. Tuvimos en el año 66, además, el primer cordobazo, porque hubo un pequeño cordobazo que significó la toma del barrio Clínica en esa oportunidad, que fue un evento muy especial, con mucha represión policial y con defensa del toma de las calles y todo lo demás, que duró como 2 o 3 días, que lo describe Miguel Bravo Tedín en su libro también. Y después, con posterioridad, nosotros empezamos a organizar la resistencia a la dictadura. Constituimos lo que se llamó la Franja Nacional, con gente especialmente de Rosario, que estaba dirigida por Eduardo Garat, y en La Plata por Eduardo Panconing, todos muertos, todos desaparecidos por la dictadura. Estaba Leopoldo Moró en Buenos Aires, que después fue senador, y curiosamente era un movimiento nuestro bastante amplio, contra lo que hoy se ve de Franja Morada. Nosotros no éramos radicales. Había radicales, el grupo de la Facultad de Derecho, donde estaba el Caimán Aracena, que todavía anda dando vueltas. Él era uno de los radicales, y había Silvestre, había 2 o 3 radicales importantes, pero el resto del movimiento, especialmente en medicina, éramos una mezcla rara, como yo digo, porque éramos antiperonistas por principio, porque todos los reformistas habíamos sido antiperonistas, no éramos digamos, cercanos al Partido Comunista tampoco, éramos más bien anarquistas. Yo me cuesta un poco decir eso porque la palabra anarquismo suena un poco curioso, pero para dar un ejemplo, nosotros vivimos el proceso del 68 en mayo en París, y la verdad que fue un movimiento que nosotros celebramos mucho acá, me acuerdo. Incluso en Rosario, Franja Morada se reunía en un sótano que era del Partido Anarquista, y la verdad que para nosotros significó una revolución en el mundo, digamos, muy significativa, de un movimiento que no respondía a las líneas ideológicas tradicionales que existían en ese momento. Ahora, obviamente que este anarquismo nuestro nos hacía bastante difíciles de encuadrar dentro de los partidos. Por eso que después, cuando nosotros salimos del partido y prácticamente los radicales tomaron Franja Morada como parte importante de su movimiento juvenil, hasta el día de hoy entiendo,
Esto fue algo diferente. Nosotros no nos sentíamos muy representados por el Che Guevara, teníamos una mezcla ideológica bien especial. Porque el movimiento de reforma universitaria fue un movimiento americano, pero fundamentalmente, originariamente cordobés, y creo que Córdoba tiene que estar muy orgulloso de ese movimiento, que fue el más creativo y original que se produjo en el siglo XX en toda América, y que recorrió América e inclusive el mundo con una como un reguero de pólvora, algo realmente excepcional. Creo que las dictaduras, los procesos de corte tan violentos, las represiones tan duras que ha sufrido la juventud y la gente pensante en el país a lo largo de varios periodos, interrumpieron un poco ese nexo generacional que debería unirnos. La generación reformista del 18 en Córdoba es una generación excepcional. De ellos tenemos que rescatar, bueno, esa capacidad para señalar la necesidad de una universidad al servicio de la sociedad y de una sociedad al servicio del ser humano en definitiva. Hubo además, en general, con algunas excepciones, un muy fuerte sentido ético que hoy es fundamental en el país, en la universidad y en todos lados. Nos está faltando un ejemplo ético fuerte como este. Los reformistas eran implacables en este sentido, preferían la ética antes que la sabiduría. Decían que había gente intelectualmente muy importante que era insignificante en lo moral y esto no les interesaba. Y ese mensaje de rigor intelectual, de mantenimiento de los principios, eran un poco, como había dicho Robespierre en la Revolución Francesa, somos inaguantables como los principios, a veces con un criterio casi romántico del suicidio. Estaban ellos siempre dispuestos a irse, a retirarse, a quitar el saludo al que tenía la menor incorrección. 1918 fue un año en el que grandes hombres con su ejemplaridad y sus teorías